Les cuento que soy un sobreviviente. Me he enfrentado al COVID y he salido vencedor. Claro, me ha tenido arrinconado por casi un mes, pero finalmente salí airoso. Sin embargo, esto ha hecho que nos retrasemos en la entrega eh, que ustedes recordarán, habíamos prometido para una segunda reunión en la cual nuestra amiga Elizabeth era la que iba a narrar esta segunda historia de este pequeño ciclo de cuentos del Bicentenario. Así que aprovecho para recomendarles que sigan tomando los cuidados, la protección necesaria y todo porque esta enfermedad en realidad aún no acabó, ¿no? Ahora, yo estoy intrigado por saber qué historia nos va a narrar Elizabeth. Así que vamos a esperarla, aunque no, porque ya están ahí, ya están ahí. A ver, las voy a emitir. Hola. Hola, hola, Elizabeth, Etelvina, hola. Les estaba comentando a nuestros amigos, hola, Veo a Ethel. estaba Hola. comentando que, Hola, hola. que por el COVID, ¿no? No hemos podido realizar la segunda entrega, pero yo, según sus rostros, veo que ustedes están con todas las pilas puestas para este segundo ciclo de la narración de historias del Bicentenario, ¿no? Claro que sí. Es lógico después de casi un mes de estar paralizadas. Pues hemos estado rogando a Dios por tu salud y que no tengas complicaciones. Yo más que nada he venido con ganas de escucharle a Elizabeth su cuento, porque yo ya conté la vez pasada. Sí, pues así es, oye, pero es verdad, Sergio, ¿ah? La verdad es que hemos estado bien preocupadas por ti. Imagina, si algo te hubiera pasado, ¿qué iba a ser de nosotras? Menos mal que has logrado superar ese trance. Y aquí estamos contentas por eso, porque te vemos que estás muy bien y con ganas de contar. Yo sobre todo con ganas de contar porque ya escuché a Ete la vez pasada. Así que Y, ahora y en verdad, lo raro es que me dio después de la tercera dosis. Y claro, voy a aprovechar la oportunidad para agradecerles a ustedes dos, ¿no? Por sus ruegos y oraciones, porque verdaderamente yo creo que eso ha ayudado muchísimo, porque si no, pues gracias a Dios, si no es por Él, ¿no? ¿Cómo nos salvamos de todo esto? Y bueno, yo me estaba preguntando, Elizabeth, ¿cuál es la historia que nos vas a narrar? uy, la verdad es que no sabía qué historia traerles. Tenía muchas dudas, pero finalmente me decidí por contarles la terrible historia de los hermanos Gutiérrez. La terrible historia de los hermanos Gutiérrez suena terrorífico. Bueno, hermano Gutiérrez. Yo a los únicos Gutiérrez que conozco o he oído mencionar son músicos, ¿no? Y de varios países, ¿ah? Bolivia, Venezuela, México y No, claro, el Perú. no, pues no. Estamos hablando de los hermanos Gutiérrez, peruanos, arequipeños del Valle de Máquez, coroneles, todos. Se Coroneles los llamaban cuatro. cuatro, Coroneles los cuatro. cuatro. ¿Cómo dices? Coroneles los cuatro.
coroneles los cuatro, eran Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino, los cuatro hermanos. Mira, qué curioso, los cuatro tienen similares nombres, parecen cuatrillizos. No, A lo mejor los han clonado, ¿no? No. Ya existía la clonación. dos tienen nombres similares, Marceliano y Marcelino, bien parecidos. Pero, y que son coroneles, es otro parecido, pero ahí nomás termina, porque no eran tan parecidos, porque dicen que Tomás, por ejemplo, era bien corpulento, brusco, decidido, medio ignorante, ¿no? Impetuoso. En cambio, el otro hermano, el segundo Silvestre, él era más bien delgado, de cabello ondulado, crespo, y era el más inteligente de la familia, el más ilustrado, pero también por otro lado a él se le veía un poco duro y siniestro, ¿no? Inspiraba un poco de temor. El tercer hermano Marceliano, en cambio, él sí en algo se parecía a Tomás, pero era corregido y aumentado, porque era más atleta, más brusco, más ignorante, y le llamaban el tuerto porque tenía un problema en el ojo derecho. Y el último, el Benjamín, él era el más tranquilo y el de carácter más apacible. Esos eran los cuatro hermanos que van a ser protagonistas de la historia que les voy a contar. Eran algo así como los cuatro magníficos o los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ya, Sergio. O los cuatro fantásticos. Qué elocuente de una vez. Si no, Sí. nunca vamos a acabar. Sí, mejor cuenta. De una vez. Entonces, les voy a contar, ahí voy. Bien. Somos todo oídos. En 1872 terminaba el gobierno del coronel José Balta y se iban a realizar nuevas elecciones para elegir al próximo presidente del Perú. Desde el inicio de la República, todos los presidentes habían sido militares, pero en esta oportunidad había surgido un candidato civil, don Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, opositor al gobierno y antimilitarista, que cambió las cosas. El año anterior, en 1871, Pardo había realizado una campaña que causó mucho impacto en la población. Organizó mítines, visitó barrios y callejones para estar en contacto directo con los sectores más pobres de la población, y eso no lo había hecho nunca nadie antes aquí en el Perú. Él fue el primero. De manera que cuando se dieron las elecciones en abril de 1872, en medio de un clima electoral muy convulsionado y violento por la polarización entre civilistas y militaristas, quien salió elegido presidente fue Manuel Pardo. Ahora, la juramentación se iba a realizar todavía el 2 de agosto para poder asumir el cargo. Balta y algunos militares estaban muy preocupados porque temían que con un gobierno civil ellos iban a perder sus grandes privilegios. Uno de esos militares era el coronel Tomás Gutiérrez, ministro de guerra de Balta, y fue él quien le propuso a Balta que diera un golpe de estado para impedir que Pardo juramentara. Iba a contar con su apoyo y con el de sus 3 hermanos que tenían bajo su mando un ejército de 7.000 hombres armados. Balta aceptó en un comienzo, pero cuando llegó el día señalado para dar el golpe el 22 de julio en la mañana, siguiendo el consejo de algunos amigos, Balta se negó rotundamente a cualquier acción subversiva. Entonces, Silvestre Gutiérrez instó a su hermano Tomás a que él diera el golpe de estado por su cuenta porque los días pasaban y no había tiempo que perder. Fue así que ese mismo día, Silvestre a las 2 de la tarde se dirigió al Palacio de Gobierno durante el cambio de guardia.
Penetró hasta las habitaciones del presidente y lo tomó preso delante de su esposa y de su hija, llevándolo detenido al cuartel de San Francisco. Simultáneamente, el otro hermano, Marceliano Gutiérrez, al frente de su batallón en la Plaza de Armas, proclamaba como jefe supremo de la República a su hermano Tomás, nombrándolo general. De esa manera se consumó el golpe de Estado. Inmediatamente después, un destacamento militar se dirigió al Congreso y allí los desalojó a los congresistas a culatazos. Otro destacamento fue a la casa de Manuel Pardo con la intención de detenerlo, pero no lo encontraron. A él le habían avisado ya del peligro que corría y tuvo tiempo de escapar por los techos y en la mañana siguiente salir subrepticiamente de Lima, dirigiéndose hacia el sur, donde un buque de la Marina lo recogió y lo puso a salvo. En la noche, el silencio sepulcral en que estaba Lima solo era interrumpido por el ir y venir de las patrullas. Los días 23 y 24, un clima pero de mucha tensión contenida envolvía la capital. La línea telegráfica fue interrumpida, los periódicos de oposición fueron clausurados, algunos comandantes de las Fuerzas Armadas apoyaron el golpe. Los de la Marina lo rechazaron rotundamente. En los cuarteles se produjeron deserciones que iban aumentando cada vez más y algunos de los soldados rebeldes empezaron a entregar sus armas a la población. El día 25 se produjo una rebelión popular en el Callao en contra del golpe. Silvestre tuvo que ir a sofocarlo llevándolo a su batallón para poner el orden. En las noches, ya en las calles empezaron a sentirse los gritos de ¡Viva Pardo! ¡Mueran los Gutiérrez!, que eran respondidas con descargas. Pero el día 26, cuarto día después del golpe, ese fue el día crucial. Silvestre salió del Palacio de Gobierno y se encontró con grupos amenazadores de gente que estaban en la Plaza de Armas. Muy sereno él cruzó la plaza a pie, pero seguido silenciosamente por un grupo de transeúntes. Se dirigía hacia la estación del ferrocarril que quedaba en la Plaza San Martín. Él iba al Callao llevando una buena cantidad de dinero para gratificar a la tropa. Cuando llegó a la estación, se subió a un convoy y se sentó. En ese momento, la gente que lo había seguido empezó a gritar en contra suya. Entonces Silvestre se bajó del convoy y, acercándose a la puerta de la estación, sacó su arma y por una ventanilla disparó al grupo que lo hostilizaba. Un hombre cayó herido y allí se desató una tremenda balacera. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Silvestre y lo mató. El populacho se lanzó sobre su cuerpo, despojándolo de su ropa, dejándolo semidesnudo, robándole el dinero que llevaba y dejando abandonado su cadáver. Eso ocurrió más o menos al mediodía. En la tarde dicen que fue un extranjero quien recogió el cadáver de Silvestre y lo llevó a la iglesia de los huérfanos cerca al parque universitario. Cuando Tomás se enteró de la muerte de Silvestre, comprendió que su vida y la de sus otros hermanos corría peligro ante el estallido de la violencia popular. Inmediatamente envió un mensaje a Marceliano informándole lo sucedido. Marceliano, enterado, cogió su batallón y se dirigió al palacio a encontrarse con Tomás. Mientras tanto, en el cuartel de San Francisco, donde se encontraba Balta, 2 expresidiarios y un coronel encargados de su custodia penetraron en su celda y lo acribillaron. Nunca se ha sabido si fue siguiendo órdenes de Marceliano o lo hicieron por cuenta propia. El hecho es que la noticia del asesinato de Balta corrió velozmente por toda la ciudad, exacerbando aún más los ánimos ya exaltados de la población que se lanzó a las calles.
Tomás entonces decidió refugiarse en el cuartel de Santa Catalina, donde se encontraba su hermano Marcelino, el menor, con su batallón. Marceliano, por su parte, tuvo que dirigirse al Callao porque se había producido una nueva sublevación, y allí, en el enfrentamiento con los rebeldes, resultó muerto y su cadáver fue arrojado a la fosa común del cementerio Baquíjano y Carrillo. Mientras eso estaba ocurriendo en el Callao, en Lima, la turba enardecida se había dirigido hacia el cuartel de Santa Catalina, sitiándolo. Frente a sus puertas levantaron barricadas, cortaron el agua, cortaron la luz. Los dos Gutiérrez allí encerrados no tenían salida, de manera que como último recurso, a las 9 de la noche, abrieron repentinamente las puertas del cuartel y salió la tropa disparando a diestra y siniestra, sorprendiendo a los sitiadores, que retrocedieron momentáneamente. Eso fue aprovechado por los Gutiérrez, que salieron disfrazados. Marcelino tuvo la suerte de encontrar una familia amiga que le dio refugio y así pudo salvar su vida. Por su lado, Tomás avanzaba por las calles, embozado en una capa y con sombrero de paisano, gritando de rato en rato «¡Viva Pardo!», tratando de pasar inadvertido. Pero tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de oficiales, uno de los cuales lo reconoció a pesar del disfraz. Así que lo llevaron detenido, pero eran seguidos por una turba creciente y que gritaba cada vez más amenazadoramente. Otro grupo, numeroso y más vociferante, se concentró en la plazuela de la Merced, dispuestos a no dejarlos pasar. Al ver esta situación, los oficiales que custodiaban a Tomás decidieron retirarse porque su vida corría peligro, dejando a Tomás abandonado a su suerte. Un boticario metió a Tomás en su establecimiento y cerró las puertas para protegerlos de la turba. Pero el populacho rompió las puertas, ingresó buscando a su víctima y lo encontró escondido en una tina, y allí lo mató de una descarga. Sacaron el cuerpo a la calle, lo desnudaron y lo balearon. Un hombre apareció con un sable en ese momento y le dio 2 tajos diagonales en el pecho desnudo, diciendo «¿Quieres banda? Toma banda», refiriéndose a la banda presidencial. Luego arrastraron el cadáver a la plaza de armas y lo colgaron en uno de los faroles. Más tarde llegó el cadáver de Silvestre para hacerle compañía, traído desde la iglesia de los huérfanos, y lo colgaron en otro de los faroles. Allí los 2 cadáveres, desnudos, quedaron expuestos a la turba que estaba en ese momento desenfrenada, enardecida, con sed de venganza, y allí los cortaron, los tasajearon, los apuñalaron, los golpearon, los balearon, hicieron lo que quisieron con esos cuerpos. A la mañana siguiente, el 27 en la mañana, siguieron profanando esos cuerpos. Luego los subieron a las 2 torres de la catedral, colgados a más de 20 metros de altura. Y después cortaron la soga que los sostenía y los cuerpos cayeron y se estrellaron en el pavimento del atrio de la catedral. Y esos despojos fueron llevados al centro de la plaza de armas a que fueran quemados en una hoguera. En horas de la tarde llegó el cadáver de Marceliano, arrastrado desde el Callao, para que se quemara junto con sus otros hermanos. En medio de la algarabía y del jolgorio de la gente que estaba fuera de sí celebrando su triunfo y que seguía atacando los cadáveres allí mientras se quemaban. Las casas de los hermanos Gutiérrez fueron asaltadas, saqueadas y demolidas al extremo de quedar prácticamente en escombros. Después de todo esto, Manuel Pardo y Lavalle, que dentro de pocos días iba a juramentar como el primer presidente civil constitucional de nuestra historia republicana, hizo su ingreso apoteósico a la capital y desde su casa lanzó un discurso que decía lo siguiente: «Pueblo de Lima,
Habéis realizado una obra terrible, pero una obra de justicia. Los 3 cadáveres que hoy ostenta nuestra metropolitana envuelven una lección que yo no olvidaré jamás. Así terminó la aventura golpista de los hermanos Gutiérrez. Bravo, bravo, Elizabeth. Bien, de verdad que historia muy emotiva, ¿no? Y cruenta por momentos, pero honestamente yo tengo una duda. ¿De verdad todo aquello que has narrado sucedió en la historia o hay algo de ficción? ¿O tú le has puesto algo ya que eres cuentacuentos, le has agregado algo? No, 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 no. Todo es verídico. Todo ha sucedido tal cual lo he... No, yo más bien he atenuado porque lo que realmente sucedió en ese día central, pues fue absolutamente espantoso. Pero eso nunca nos enseñaron en el colegio en Historia del Perú. No puedes enseñarnos como debe de ser, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo lejano de haber escuchado el nombre de los hermanos Gutiérrez, pero allí en un listado de sublevaciones, rebeliones, golpes de Estado, algo así, como un título, como un nombre, pero sin entrar en el detalle, ¿no? De qué había consistido. No. Fíjate que yo Nada. después de que te he escuchado, he recordado tangencialmente, ¿no? Nos han mencionado en el colegio, como dice Telvina, la historia esta, pero pequeñísima, ¿no? Y tal vez debe ser por eso que cada vez que había crisis en el país, ¿no? Siempre se buscaba un golpe como la solución hasta ahora, ¿no? Esa es la solución que creemos que va a solucionar nuestro futuro. ¿Será que somos un país sin memoria? Sí, pues, lamentablemente, porque nunca prestamos atención tampoco a las lecciones que nos deja la historia. Y bueno, lamentablemente, pues olvidamos que si uno va a ignorar así descaradamente la voluntad del pueblo, se corre el riesgo de despertar a un león dormido. Pues es verdad, ¿no? Ahora, todo eso, Elizabeth, sucedió en días, ¿no? ¿En Pocos cuántos días. días? Empezó un día 22 y todo terminó el día 26 de julio de 1872. 5 días. El 22, el 23, 24. Bueno, depende cómo lo cuentes, puede ser 4 o 5 días, ¿no? Si empezó el 22, al 23 un día, 24, 25, 26. O puede ser como lo cuentes, si cuentas todo el día 22, todo el día 23, el 24, el 25, el 26, 5 días. 5 días, claro. De verdad esa historia me ha dejado conmocionado. De verdad ha sido tan terrible la historia. Tan conmocionados que se nos ha pasado la hora tan rápido. Verdad, mira, ya que hora es, ya nos pasamos de más, así que ahora solo nos queda despedirnos muy rápidamente. Hasta la próxima tertulia, donde seguramente Sergio nos va a traer alguna sorpresa. Eso es indudable. A ustedes les agradecemos la atención prestada y si les ha gustado alguito nuestra narración, regálennos con un me gusta. Nos veremos hasta la próxima tertulia si es que el COVID lo permite. Chau, chau. Chao.